Y empezamos con el tema de la conciliación prejudicial. ¿Cuáles son las reglas generales? Primero que nada, tenemos que la reforma del 2019, del 1 de mayo del 2019, vino a regular el procedimiento que previamente ya ordenaba la fracción 20ª del artículo 123, que había sido también recientemente reformado, en donde establecen como requisito para poder iniciar un juicio laboral el desahogar un procedimiento de conciliación previo ante una instancia independiente. Mencionábamos en el primer módulo que la reforma ordena la creación de 2 organismos nuevos, es el Centro Estatal, los Centros Estatales de Conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ambos tienen la función conciliadora y el Centro Federal, además de la función conciliadora, tiene una función registral, una función administrativa de registro, tanto de reglamentos interiores de trabajo, tomas de notas sindicales y contratos colectivos. Sin embargo, ambos centros comparten esta competencia en materia de conciliación, dividida únicamente en razón de las ramas de la industria. Las ramas de la industria, que todos ustedes conocen, que hay algunas que son de competencia exclusiva de la federación y el resto son de competencia estatal, pues la misma regla regirá para el centro de conciliación, para los centros de conciliación. Entonces, el primer tema es el requisito indispensable de deshogar este procedimiento de conciliación antes de acudir a un juicio, salvo los casos de excepción que veremos más adelante. Por otro lado, pues como mencionaba, se van a llevar en los centros de conciliación, ya sea estatal o federal, y podrá ser iniciado tanto por trabajadores como por patrones. No debemos de perder de vista que también habrá casos en que sea el patrón el que solicite el inicio del procedimiento de conciliación prejudicial. La duración máxima contemplada para este procedimiento es de 45 días naturales, que esto es muy relativo, como lo veremos más adelante. Y mencionábamos ya que existen ciertos casos de excepción. Entonces, ¿cómo se inicia, cómo se solicita este procedimiento de conciliación? Tenemos 3 opciones. La primera es presencial. El trabajador y el patrón podrán acudir a los centros de conciliación a solicitar el inicio del procedimiento. El centro de conciliación tendrá un departamento en el que se brindará asesoría jurídica sobre los derechos que tienen los trabajadores y los plazos de prescripción, así como asistencia para llenar los requisitos que establece el artículo 684-C para dar inicio al procedimiento. Por lo tanto, no obstante que va a haber una especie de asesor jurídico dentro del propio centro de conciliación, no desaparece la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Por lo tanto, seguramente quiero pensar que las Procuradurías de la Defensa del Trabajo pues estarán cerca del centro de conciliación, porque será ahí donde tendrá más actividad el Procurador del Trabajo. Una vez que lleguen los trabajadores y decidan tal vez ir primero a la Procuraduría del Trabajo, seguramente el Procurador del Trabajo, en lugar de citar al patrón a deshogar el procedimiento como lo hacemos actualmente, lo que hará es presentar la solicitud ante el centro de conciliación. Por otro lado, también se implementará un sistema en línea en el que los trabajadores podrán solicitar el inicio de la conciliación a través de esta plataforma. Y por último, se podrá realizar por escrito. Esta solicitud por escrito deberá contener lo que establece el artículo 684-C y he preparado para ustedes un formato de solicitud de inicio del procedimiento de conciliación. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta solicitud? Primero, desde luego, pues el nombre del promovente, asunto y el número de identificación único. Este número de identificación único será designado por parte de los centros de conciliación. Y esto, desde luego, es un ejemplo. Tómenlo como tal. Ustedes pues estarán, desde luego, en libertad de modificarlo y hacerlo conforme a su propio estilo. Yo simplemente les facilito este formato para que tengan un punto de partida. Tenemos entonces que se menciona primero Juan Antonio López Sánchez, que es mexicano mayor de edad por su propio derecho, con clave única de registro de población y acreditando su personalidad con original y copia de su credencial o con alguna identificación. Esos son los requisitos que nos señala el 684-C. Por otro lado, señala un domicilio para recibir notificaciones y aquí adicionalmente recordemos que el trabajador puede ser asistido de persona de su confianza o de algún abogado. Entonces, de antemano estamos señalando en este formato
a una persona autorizada por el trabajador para asistirlo, que bueno, para el caso del ejemplo puse el nombre de un servidor. Y más adelante continuamos en el siguiente párrafo: por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 684-B de la Ley Federal del Trabajo, asisto ante esa autoridad para solicitar, se inicie el procedimiento de conciliación prejudicial y por lo tanto, a fin de dar cumplimiento al 684-C, hago de su conocimiento nombre y CURP, identificación y domicilio del solicitante, los cuales ya habían sido mencionados en el proverbio del escrito. Segunda fracción del 684 es nombre del patrón a quien se citará. Ojo, aquí establece el artículo en su segunda fracción que deberá de señalarse el nombre de la persona a quien deba ser citada o al sindicato. Obviamente refiriéndose a que puede ser el trabajador, el patrón o el sindicato quien sea citado. Por otro lado, el domicilio de la persona a la que se va a citar. Y por último, la fracción cuarta nos solicita que indiquemos cuál es el objeto de la citación. En este caso, establecí que sería llevar a cabo una conciliación derivada del conflicto por motivo del despido injustificado del cual fue objeto el trabajador que está promoviendo esta solicitud. Por último, el punto petitorio, nombre y firma del trabajador y lugar en el que se presenta la solicitud. Una vez presentada la solicitud, mencionaba que se le va a asignar un número de identificación por parte del centro y se le va a asignar también un buzón electrónico al interesado. Ese buzón servirá para recibir las notificaciones que durante el procedimiento se deberán de llevar a cabo. A ambas partes se les va a asignar un buzón electrónico, obviamente al trabajador cuando presente la solicitud y al patrón cuando comparezca a la cita. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, primeramente se debe de señalar que dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud se deberá de señalar la audiencia de conciliación prejudicial. Pero hay un caso de excepción. Si el trabajador manifiesta que existe urgencia para llevar a cabo la audiencia de conciliación, se podrá señalar dentro de los 5 días siguientes, en cuyo caso se le va a dar el citatorio al propio trabajador para que sea el trabajador quien vaya y notifique al patrón. Y obviamente, como no habrá certeza por parte del centro de conciliación de que el citatorio finalmente haya sido entregado al patrón, pues en este caso no habrá un apercibimiento por caso de incomparecencia. Por lo tanto, se presenta la solicitud, el trabajador solicita que la audiencia sea en los próximos 5 días, se le entrega el citatorio al trabajador, el trabajador se lo entrega al patrón. Si el día de la audiencia no se presenta el patrón, entonces se va a diferir para celebrarse dentro de los 15 días siguientes y será ahora entonces el centro de conciliación quien llevará a cabo la notificación del patrón. Y en este caso, desde luego, sí habrá los apercibimientos que veremos más adelante. Por otra parte, en caso de que el centro de conciliación no sea competente en razón de la rama de la industria a la que pertenezca el patrón, entonces de manera electrónica remitirá la notificación al centro de conciliación que corresponde. Por otra parte, si son ambas partes quienes acuden al centro de conciliación a solicitar, se lleve a cabo el procedimiento de conciliación prejudicial, podrá, si los tiempos lo permiten, deshogarse en ese mismo momento o señalarse dentro de los 5 días siguientes, quedando notificadas las partes en ese mismo momento de la fecha del desahogo. Ahora veamos entonces las reglas de las notificaciones. La notificación mencionábamos que podrá ser el propio trabajador quien realice la notificación a solicitud del mismo y será desahogada la audiencia de los 5 días siguientes. Si no acude el patrón, entonces se notifica por medio del centro y en este caso no hay apercibimiento. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se va a diferir la audiencia, siempre y cuando por lo menos una de las partes haya justificado la incomparecencia y se deberá deshogar dentro de los 5 días siguientes. La parte que acudió será notificada en ese momento y la parte que no acudió por causa justificada será notificada por medio del boletín del centro o por medio del buzón electrónico. ¿Cuándo va a ser citada por medio del buzón electrónico? Pues veamos los distintos supuestos. Uno de los supuestos es que la parte que no acudió ya tenga un buzón electrónico. Por ejemplo, que haya sido el trabajador quien no acudió por causa justificada y que ya tenga un buzón electrónico. De tal forma que tiene buzón electrónico, no comparece,
por causa justificada, se le va a notificar la nueva fecha por medio de ese buzón. O se puede dar el caso en que el patrón ya tenga buzón electrónico porque ya haya acudido a una conciliación anterior en la que las partes de mutuo acuerdo hayan decidido diferir la audiencia de conciliación. El procedimiento permite que las partes en vías de pláticas difieran por una ocasión la audiencia de conciliación prejudicial, y bueno, si en la siguiente ocasión no pudo comparecer el patrón y por lo tanto ya tenía un buzón electrónico, la notificación para la siguiente fecha se le hará por esta vía. Por último, si solo comparece el solicitante y la parte citada no compareció, no obstante que haya sido notificado por conducto del centro, entonces la autoridad va a emitir una constancia de haber agotado la etapa de conciliación, por lo que podrá la parte solicitante dar inicio al juicio, es decir, se va a tener por agotado el procedimiento y desde luego que podrá hacer acreedor a la parte que incompareció, no obstante haber sido notificada por medio del centro, a una multa que podrá ser de los 50 a los 100 UMAS. Por otro lado, hay un aspecto muy importante en donde creo que hace falta mucho análisis. El procedimiento de conciliación prejudicial interrumpe los plazos de prescripción que prevé la ley para las distintas acciones. Recordemos que para el caso del despido injustificado es de 2 meses, para el caso de las acciones de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador son de 30 días, es 1 mes. Por lo tanto, el inicio de la conciliación prejudicial interrumpe este plazo de prescripción. Pero ojo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Se interrumpe por la sola presentación de la solicitud, por independencia que sea o no competente el centro de conciliación ante la cual se presenta. Ahora, esa prescripción se va a reanudar cuando, número 1, se haya agotado el procedimiento, o número 2, no compareció el solicitante. Y cuando no se haya presentado el solicitante, recordemos que el trabajador tendrá salvo sus derechos para volver a solicitar el procedimiento de conciliación. Por lo tanto, se vuelve a interrumpir en caso de que el solicitante de nueva cuenta inicie el procedimiento de conciliación. Hay una laguna importante en este caso, ya que el procedimiento, la ley no establece un límite de ocasiones en las que el trabajador pueda solicitar de nuevo el procedimiento de conciliación prejudicial, lo cual implica la posibilidad de estar suspendiendo indefinidamente el término de prescripción. Imagínense ustedes que el trabajador, el día 1 de su despido, solicita la conciliación prejudicial y por lo tanto interrumpe el término. El día de la audiencia, que digamos que ocurrió el día 15, no se presenta y se reanuda el término de prescripción, va a llevar apenas 2 días transcurridos en su término de prescripción. Sin embargo, el día siguiente vuelve a solicitar la prescripción y se interrumpe en el día 2 del término de prescripción. Otra vez se señala la audiencia entre los 15 días, no asiste el trabajador, siguen estando a salvo sus derechos para que solicite de nueva cuenta el procedimiento, el inicio del procedimiento, y así sucesivamente. Esto desde luego deja en estado de indefensión y opino que será muy discutible la constitucionalidad de estos artículos que establecen que simplemente se interrumpa la prescripción y de manera indefinida se pueda estar dejando a salvo los derechos del trabajador para que no obstante que no justifique su inasistencia, pues esté interrumpiendo constantemente el término de prescripción. Esta es una opinión de un servidor, muy discutible desde luego. Veremos qué sucede cuando inicien estos problemas. Por otro lado, continuando con el tema de las notificaciones, hay un supuesto en el que el notificador, no el trabajador, sino el notificador del centro, no esté en condiciones o no logre encontrar el domicilio o por cualquier otro motivo notificar a la persona o empresa o sindicato a citar. Por lo tanto, si manifiesta el notificador del centro que ya agotó todos los recursos que estaban a su alcance para llevar a cabo la notificación del inicio del procedimiento de conciliación, entonces se dará por terminada la instancia, se dará por terminado el procedimiento de conciliación y se emitirá la constancia necesaria para dar inicio, ahora sí, al juicio.
sin haber agotado desde luego el procedimiento de conciliación porque no fue posible notificar al trabajador. Ojo, aquí es importante destacar que puede ser que existan trabajadores que proporcionen de manera incorrecta el domicilio del patrón y que ese sea el motivo por el que no se pudo llevar a cabo la notificación y se detenga por, pues terminada la instancia, se detenga por agotado el procedimiento y pueda así el trabajador iniciar el juicio directamente. Y no hay que perder de vista lo que establece el artículo 107.43, penúltimo párrafo. Hay un buzón electrónico voluntario que no va a sustituir los emplazamientos, no va a sustituir las notificaciones personales, pero es un registro voluntario al que yo recomiendo mucho que cuando se implementa los patrones se inscriban, en el que el patrón podrá ser notificado, digamos que de manera extraoficial o sin tener mayor implicación que el simple aviso, de que hubo un intento de notificarlo en un procedimiento de conciliación prejudicial y que no fue posible esa notificación. De manera que el patrón queda advertido de que hay un inminente juicio que será iniciado en su contra. Y ese buzón voluntario también va a servir para cuando dentro del propio juicio laboral el notificador tampoco tenga posibilidad de emplazarlo. Insisto, también tendremos solamente el efecto de que queda advertido el patrón de que existe un procedimiento de soporte. Entonces, recapitulemos, este buzón no va a sustituir una notificación personal, ni tampoco es lo mismo que el buzón electrónico que será asignado por el centro de conciliación en la etapa de conciliación prejudicial o por el tribunal dentro del juicio. Esos buzones sí tienen efectos sí van a surtir efecto las notificaciones que se hagan mediante dichos buzones electrónicos. Son dos buzones paralelos, son dos buzones distintos. Cuando estemos hablando en el módulo correspondiente del procedimiento ordinario, vamos a desmenuzar a fondo el funcionamiento del buzón electrónico para efecto de las notificaciones. Esto es solamente el buzón voluntario para advertir cuando hubo un intento de notificación que no rindió frutos. Hablemos entonces de las excepciones al procedimiento de conciliación perjudicial. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a distintas materias. Ojo, esto no significa que cuando el trabajador decida dar inicio al procedimiento, no obstante de encontrarse en un caso de excepción, va a estar impedido. Es decir, no es un impedimento para llevar a cabo el procedimiento de conciliación. Sin embargo, el trabajador puede optar por acudir directamente al tribunal cuando se encuentre en alguno de los casos de excepción, que veremos a continuación. Número 1, en los casos de discriminación en el empleo y ocupación por motivo de embarazo, por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Cuando el trabajador, no obstante que se encuentra en alguno de estos supuestos, decide llevar a cabo el procedimiento de conciliación, se podrá desde luego, sin embargo, habrán de observarse las medidas que eviten la revictimización del trabajador. Esas medidas las vamos a ver en un momento. Les reitero, sí se puede llevar a cabo el procedimiento de conciliación prejudicial, no obstante que estemos en alguno de estos supuestos, siempre y cuando se solicite que se observen las medidas que eviten el mayor daño al trabajador que ya fue víctima, volverlo a enfrentar al patrón o al representante del patrón que fue el que propició esta discriminación. Por otro lado, también es un caso de excepción cuando se trata de un procedimiento de designación de beneficiarios por muerte. Mencionábamos en el módulo primero que no obstante que en el artículo 25 se hizo la adición de la obligación que tienen los patrones y trabajadores de agregar la cláusula en la que el trabajador designe quiénes son los beneficiarios para el caso de muerte, no hay que perder de vista que el procedimiento de designación de beneficiarios sigue existiendo. Por lo tanto, en ese caso podrán recurrir directamente a juicio los beneficiarios del trabajador a iniciar dicho procedimiento. Por otro lado, también cuando se trate de reclamos derivados de prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo.
Si se trate de alguno de estos supuestos, podrán recurrir los trabajadores de manera directa al procedimiento especial correspondiente. Asimismo, cuando se trate de tutelar derechos fundamentales y libertades públicas, ambos desde luego de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Por otro lado, también cuando se trata de supuestos de trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil, disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y la impugnación de estatutos de los sindicatos o su modificación. Básicamente, pudiéramos englobar los casos de excepción, los casos de discriminación por los diversos motivos ya mencionados, los casos de seguridad social, los reclamos o los inicios del procedimiento de designación de beneficiarios y los de materia de derecho colectivo. Ahora, yo creo que es importante analizar cuando se actualizan realmente los casos de excepción y pues no hay que perder de vista que el trabajador deberá o el solicitante deberá de mencionar que existen los indicios que generen al tribunal la razonable sospecha o apariencia o presunción de que realmente se están vulnerando algunos de estos derechos. No bastará con que el trabajador lo mencione, sino tendrá que justificar el por qué se está bajo uno de estos supuestos. Nos pareció importante analizar cuáles son las distintas definiciones de discriminación en nuestra legislación, tanto en nuestra Constitución como en la propia Ley Federal del Trabajo y demás leyes que regulan los casos de discriminación. Por lo tanto, empecemos entonces por lo que establece la Constitución en su artículo primero, último párrafo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo segundo, establece en la parte más importante que busca que no exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. En el artículo tercero también establece que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad o condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Pero nos pareció muy importante ver las leyes especiales que, si bien no son supletorias de la Ley Federal del Trabajo, son aquellas que regulan de manera específica los casos de discriminación. Me estoy refiriendo a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual establece en su artículo primero, fracción tercera, que se entenderá por discriminación, entre muchos conceptos que tienen ahorita en pantalla. El que más quisiera yo destacar es el que aparece al final, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. ¿Y por qué los antecedentes penales? Porque considero que es uno de los supuestos de discriminación que de manera más recurrente encontramos tanto en las empresas que establecen como ese requisito el presentar la carta de no antecedentes penales, como incluso en la propia legislación. No perdamos de vista que existe legislación para accesar a ciertos puestos públicos que establece como requisito los antecedentes penales. Esto fue recientemente analizado por la Corte, quien declaró inconstitucional en ciertos estados de la República aquellos requisitos legales para accesar a puestos públicos, el no contar con antecedentes penales. Por lo tanto, tenemos aquí ya un caso claro de discriminación que pudiera ser motivo de excepción para iniciar un juicio laboral cuando un trabajador reclame que se le haya privado de derechos, incluso el derecho a la contratación, o preferencias en caso de ascensos, preferencias escalafonarias, por motivo de contar con antecedentes penales. Insisto, esto no está directamente en nuestra Ley Federal del Trabajo, pero sí en la Ley Federal para prevenir y eliminar actos de discriminación,
que considero que pudiera encuadrar dentro de los supuestos de excepción que ya hemos mencionado. Continuamos con otro de los supuestos de excepción, que son aquellas prestaciones de seguridad social, y mencionan algunos, se mencionan algunos, pero vamos a analizarnos conforme a la legislación del Seguro Social. Primeramente, tratándose de riesgos de trabajo, son riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, en términos del artículo 41 de la Ley del Seguro Social. Por otro lado, invalidez y vida, cuando derivado de un riesgo o enfermedad de trabajo, se crean derechos al asegurado, donde se puedan exigir prestaciones en dinero consistentes en pensión temporal, definitiva, asignaciones familiares, ayuda asistencial, en términos del artículo 120 de la mencionada ley. Tratándose de maternidad y enfermedades, cuando derivada de la relación de trabajo del trabajador o trabajadora, se trate de los siguientes derechos. Maternidad en especie es la asistencia obstétrica, ayuda en especie por 6 meses para lactancia, canastilla nacer el hijo, artículo 94 de la Ley del Seguro Social. Y en dinero, el subsidio del 100% del salario diario integrado por 42 días anteriores al parto y 42 días postparto en términos del artículo 101 de la Ley del Seguro Social. En cuestión de enfermedades en especie, desde luego la atención médica quirúrgica, atención farmacéutica, atención hospitalaria, y en dinero el subsidio del 60% del salario diario integrado a partir del 4º día hasta por 52 semanas, prorrogables por 26 semanas en términos del artículo 96 de la Ley del Seguro Social. Los accidentes de trabajo se consideran aquellos que se hayan dado dentro de la fuente de trabajo o en el trayecto, en términos del artículo 42 de la Ley del Seguro Social. Veamos entonces el desahogo del procedimiento de conciliación prejudicial. Nos establece la ley o la reforma que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo judicial, de manera que toda la información que sea aportada por las partes no podrá comunicarse por las personas que hayan intervenido a ninguna autoridad. Hay que recordar que los conciliadores que formen parte de los procedimientos de conciliación no podrán ser citados dentro del procedimiento. Están impedidos para declarar, aun cuando ya no sean parte del órgano conciliador, no podrán declarar en un procedimiento ya jurisdiccional dentro de los tribunales laborales. Y aquí surge una discusión importante. ¿Qué se debe entender por los elementos aportados por las partes? Se pudiera interpretar que si el patrón argumenta que el trabajador no fue despedido de manera injustificada y exhibe pruebas en el procedimiento de conciliación, esto con el objetivo de persuadir al trabajador de aceptar alguna propuesta, pues sería importante tal vez aportar los elementos, ¿verdad?, para convencer al trabajador y mostrarle que sus posibilidades en juicio tal vez no son las más favorables, desde luego con la intención, insisto, de llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto no significa que esas pruebas o esos elementos que haya aportado el patrón dentro del procedimiento queden eliminados para ser exhibidos en el juicio laboral. No creo que deba ser esa la interpretación que se dé a estas disposiciones, sino únicamente respecto a aquello que haya sido aportado o manifestado por la contraparte. Insisto, esa es la interpretación que le da un servidor. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues sería un obstáculo para deshogar la conciliación, que cualquier cosa que el patrón exhiba o manifieste dentro del procedimiento en su beneficio, pues ya no pueda ser manifestado o aportado dentro del procedimiento jurisdiccional. En este caso, el patrón, pues básicamente iba a llegar al procedimiento de conciliación y no iba a querer decir nada porque estaría eliminando la posibilidad de argumentarlo en el juicio. Yo creo que esto se debe de interpretar como que no se podrá utilizar algo manifestado o exhibido por la contraparte en beneficio propio. Esa es la interpretación que le doy, que le da un servidor a esta disposición. Habrá desde luego quien opine lo contrario. Sin embargo, yo sí considero que va a ser importante que las partes, con el ánimo de llegar a un acuerdo, pues hagan todas las manifestaciones que consideren y señalen qué pruebas cuentan, cuáles son los elementos que en un momento dado pudieran llegar a aportar, desde luego en la medida que cada quien decida hacerlo, sin que esto implique que esté limitando la posibilidad de manifestar
demostrarlo en el juicio o aportarlo en el juicio. Insisto, eso se debe de considerar solamente por cuanto hace a lo que manifieste la contraparte. Ahora, el trabajador que solicite la instancia conciliatoria deberá de acudir personalmente. Puede acudir asistido, puede ir acompañado ya sea de personas de su confianza o incluso de un abogado, pero esto no significa que pueda un apoderado asistir en su representación. Esto es por cuanto hace al trabajador. Entonces, el trabajador no puede mandar a su apoderado, puede acompañarlo y deja una puerta muy amplia al establecer la posibilidad de que sea acompañado por personas de su confianza, de manera que puede ir la esposa, el amigo, el compadre o lo que sea, acompañarlo y va a tener derecho a participar dentro de la audiencia de conciliación prejudicial. Francamente, dudo que esto vaya a aportar mucho al desahogo de las audiencias, ojalá me equivoque, pero la experiencia en el litigio pues, nos dice que pronto el tener tantas opiniones dentro de una mesa de conciliación, lejos de contribuir al arreglo, pues suele complicarlo. Sin embargo, así lo establece el procedimiento y habrá que respetarlo. Mencionaba que también puede ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o procurador de la defensa del trabajo. Una vez más, recordemos que no se elimina la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, no se extingue. Por lo tanto, el trabajador podrá ir asistido también por el procurador de la defensa del trabajo. Por su parte, el patrón deberá asistir también personalmente cuando sea persona física y cuando se trate de persona moral, por conducto de su representante que cuente con facultades suficientes para obligarse en su nombre. Y aquí hay algo muy importante. Cuando se trate de persona moral, el patrón deberá de acreditar su personalidad. Por lo tanto, deberá de llevar los testimonios notariales por medio de los cuales se le haya otorgado el poder, de los que se desprenda, pues, que tiene facultades de representación. Y ojo, no significa que el representante o apoderado del patrón necesariamente tiene que ser abogado. Recordemos que la reforma previa obligaba a que en juicio los apoderados de las partes sean licenciados, sean abogados con cédula profesional. Aquí no se establece de manera tan rigurosa ese requisito, sino que basta con que el representante o apoderado de persona moral acredite que tiene dicho carácter. Yo creo también que ese carácter podrá acreditarse tanto en términos de la legislación civil que regula el mandato o también en términos de la legislación laboral. De manera que considero que podrá acudir también un representante de la empresa que acredite su personalidad con carta poder firmada ante 2 testigos, desde luego acreditando que quien se la haya otorgado sea una persona facultada para hacerlo. Esto en términos de lo que se establece para personas morales. Cuando se trata de personas físicas, quien está siendo citado, es decir, un patrón persona física, la redacción de los artículos correspondientes establece que nos hace pensar pues que tendrá que ir personalmente el patrón. Si es patrón persona física, tendrá que ir personalmente, no por conducto de apoderado. Una vez que comparecen las partes, la autoridad va a verificar la personalidad de las partes, pidiéndole su identificación y poderes. Recordemos que el trabajador, cuando presente la solicitud por escrito, deberá de acompañar su identificación. Le asignará a la parte citada un buzón electrónico para recibir notificaciones, que ya hemos mencionado, y la autoridad, al inicio del procedimiento de conciliación, establece que va a formular una propuesta de arreglo. Va a ser entonces el centro de conciliación quien, escuchando a las partes, le va a proponer un convenio con los términos y cantidades y demás a las partes. Obviamente, tanto patrón como trabajador se tienen que poner de acuerdo. Si no hay un acuerdo, no va a haber obligación, no los van a obligar en el centro a que acepten ese convenio. Pero lo que me parece a mí novedoso es que de manera específica establece que el centro de conciliación será quien presente esa propuesta de convenio. En caso de aceptación, se va a firmar el documento y se va a ratificar ante la autoridad quien tiene facultades para sancionar ese convenio y se les entregará a cada una de las partes una copia certificada. Esa copia certificada quedará en poder de cada una de las partes y de manera electrónica se remitirá al tribunal laboral.
sobre todo cuando se establezca que existe un pago diferido. En caso de pagos diferidos, deberá contener una pena moratoria, y esa pena moratoria se establece que no podrá ser menor de un salario del trabajador, no de un salario mínimo, sino del trabajador. Y mencionaba en el módulo anterior que aquí existe también una labor importante. ¿Por qué? Porque en el supuesto de que el patrón incumpla con alguna de las parcialidades que se establecieron en el convenio, se empezará a generar esa pena moratoria de un día de salario. Sin embargo, no existe un límite como el que se establece para los salarios caídos. Recordemos que la reforma del 2014 le estableció un límite de un año a la generación de salarios caídos y posteriormente se van generando intereses sobre 15 meses del importe, el equivalente a 15 meses de indemnización, de 15 meses de salario, pues, a los trabajadores, el concepto de intereses. Entonces, aquí no hay esa limitante, quedará abierto y se seguirá generando un día de salario del trabajador. Desde luego que creo yo que pudiera hacerse una interpretación extensiva y que se limitara el periodo de la pena moratoria a lo que establece lo que mencionaba el artículo 47 de 12 meses de salario. Sin embargo, pues no hay duda de que aquí hay un supuesto de los que probablemente se deba de interpretar de manera más favorable para el trabajador y dejar abierto esta pena moratoria sin límite alguno. Por otro lado, en caso de que se celebre el convenio, ese convenio tendrá la categoría de cosa juzgada y cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencias que establece la ley ante el tribunal competente, el tribunal laboral, ya sea estatal o federal. De manera que este convenio va a tener el carácter de título ejecutivo y será entonces el tribunal laboral quien, siguiendo el procedimiento de ejecución de sentencias, pues va a hacer el uso de la fuerza pública y realizar los embargos y remates y demás para hacer cumplir el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación, ya sea estatal o federal. Si no hay un arreglo, si las partes no lograron ponerse de acuerdo, entonces se emitirá la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación, con lo cual el trabajador podrá dar inicio al juicio. Esta constancia de haber agotado el procedimiento establece también la reforma que se le deberá de notificar de manera electrónica al tribunal, por lo que el tribunal, cuando reciba las demandas, podrá consultar su base de datos para confirmar que efectivamente se haya agotado el procedimiento, con su efecto, desde luego, que se encuentra en un caso de excepción de los ya ampliamente mencionados. Y será posible diferir por mutuo acuerdo el procedimiento, la audiencia de conciliación, la cual se deberá de celebrar dentro de los 5 días siguientes. Ahora, en caso de riesgo inminente, les mencionaba que cuando alguna de las partes manifieste que fue motivo de discriminación y que no obstante decida iniciar el procedimiento de conciliación, esto porque recordemos que puede optar por irse directamente al juicio. Pero en el caso de que decida iniciar el procedimiento de conciliación, pues lo puede hacer. Sin embargo, habrá ciertas medidas que deberá de observarse para efecto de evitar una inminente revictimización. ¿Cuáles son esas medidas? La autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes que en ningún momento, consistentes en que en ningún momento se reúna o se encare a la persona citada a la que se le atribuyan tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se va a llevar a cabo con el representante o apoderado del citado, de manera que en este caso sí podrá ser por la simple comparecencia del apoderado del trabajador, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quien se hayan atribuido los actos de violencia se reúnan o se encuentren en un mismo espacio. Estos son los casos en los que, no obstante que hay un caso de discriminación, el trabajador decida dar inicio al procedimiento de conciliación.